Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana de día domingo? Vamos a continuar con la clase de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, 26 de marzo del 2023. Y recuerden, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, El Señor Reina. Y estamos viendo en este momento, en esta clase, estamos viendo el capítulo 7, que se ha dividido en varias clases. Dentro de esto, de este capítulo 7 hemos visto ya lo que hemos mencionado en clases anteriores. Recuerden, es un paréntesis porque como el hermano en el capítulo 6 estudiamos los 7 sellos, pero solamente llevamos 6 sellos abiertos. Entonces el séptimo sello será abierto ahí en el capítulo 8 por otro maestro. Pero en este momento nosotros hemos estudiado ya el paréntesis y los salvos en el periodo de la tribulación. Recuerden que vimos en las clases anteriores estos 4 ángeles que estaban dispuestos al tiro en los 4 ángulos eh, sobre la tierra, que estaban dispuestos al tiro en el momento a destruir la tierra, el mar y cada árbol que se encontraba dentro de él. Pero el quinto ángel les dijo no, que todavía no hicieran nada hasta que fueran sellados estos fieles hebreos, hebreos fueran sellados. Y fueron sellados estos fieles hebreos. Recuerden que son 12 tribus y de cada tribu se sacaron 12.000 sellados, es decir, 144.000 sellados de los hijos de Israel. Entonces son israelitas. Recuerden eso, hermanos, los 144.000 o los testigos de Jehová son 144.000 judíos de cada una de las tribus de Israel. Y vimos también estos fieles y vimos sus características porque son 12 tribus, 12.000 de cada tribu, dejando también recuerden que vimos el que habían quedado no mencionados aquí en este capítulo las tribus de Dan y Efraín, porque vimos que ellos se entregaron a la idolatría y Dios los cortó de ese momento. Pero también tienen eh, el Señor en su misericordia también los va a tener en el futuro también, ahí en el milenio, reinando. También vimos que eh, y cosas importantes acerca de estos capítulos. Vemos que por qué Rubén no aparece en primer lugar y no en segundo lugar, y aparece la tribu de Judá en primer lugar. Bien, ahora nos toca pasar de este versículo, de estos capítulos, de que ya hemos estudiado del versículo 1 al versículo 8 de este capítulo 7. Entonces vemos que nos toca en los mártires de la gran tribulación. Vamos a ver la lección que se llama los mártires de la gran tribulación, y lo primero que vamos a leer es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y vamos a ver la escena de los mártires en el Apocalipsis capítulo 7 versículos 9 al 12, pero vamos a leerlo en este momento para que vamos familiarizando con este maravilloso capítulo. Recuerden que ustedes pueden hacer sus propios estudios también de esta clase y pueden ver cuál es la enseñanza que el Señor les entrega a cada uno de ustedes. Nosotros ahora vamos a leer y vamos a explicar un poquito paso a paso lo que nos indica cada versículo. Bien, vamos a comenzar con el versículo 9 del capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran
voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos aquí que está una multitud delante del trono. Y vimos su número, ahí en el versículo 9, la primera parte, o A, como dice ahí, V9A, dice que después de esto miré. Recuerden que Juan está mirando y escuchando lo que está pasando en ese momento. En ese momento está pasando la gran tribulación, y él lo está viendo y lo está escuchando. Entonces aquí dice: y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es una gran multitud, hermano, que nadie podía contar. Nadie podía contar esa multitud de personas que están en la gran tribulación y que son, bueno, aquí ya no, ya no salieron de la gran tribulación y están con el Señor, como dice más adelante. Y es una cantidad innumerable. Recuerden cuando se vio en Apocalipsis el capítulo 6, versículo del 9 al 11, y como vamos a ver ahora, esta multitud consta de los mártires desde la gran tribulación. Vamos a ver aquí en Apocalipsis, capítulo 6, no está escrito, pero lo podemos leer, y dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí vemos que una gran multitud muerto por causa del Evangelio. Vamos a ver más adelante también, hermanos, recuerden, un solo Evangelio. Bien, vamos a seguir, y así que, según el mismo pasaje de Apocalipsis 6, Dios sí sabe cuántos hay y cuánto habrá al final. El Señor, recuerden, todo lo sabe, y Él está en control de todo. Él, en su omnisciencia, nos tiene a todos contados. Entonces, la primera parte dice que su número fue incontable. Una gran multitud de gentiles salvos en la gran tribulación están ya ahí. Juan los está viendo. Su nacionalidad: esta gran multitud de santos en el cielo consta de personas de todas las naciones, dice ahí, de todas, dice la parte B, dice: de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces son personas de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Según Apocalipsis 14:6, esto quiere decir que son de toda la tierra, hermano, de todos son de los moradores de toda la tierra, de toda ella va a haber gente salva en ese periodo de la gran tribulación, que van a estar en este momento cuando Juan los está mirando ahí, cuando salen de la gran tribulación y están en el cielo, delante del Cordero, como dice más adelante. Vamos a ver Apocalipsis, versículo 14. Capítulo 14, versículo 6, que dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu y lengua y pueblo.
Entonces también es predicado el Evangelio, el único Evangelio. Recuerden, hermano, el Evangelio es el que está escrito ahí en Primera de Corintios 15. ¿Cuál es el Evangelio? Un solo Evangelio que así como dice la palabra del Señor, que Cristo fue muerto, fue sepultado y resucitado. Eso es el Evangelio. Entonces, eh, lo que dice ahí Apocalipsis 3:10, bien, recordemos que vimos en los estudios anteriores la aplicación doctrinal de esta profecía, y en Apocalipsis 3:10, este versículo de la carta que Cristo mandó a los fieles de la iglesia en Filadelfia. Recuerden que ¿qué les dice ahí en Apocalipsis 3:10 a los eh, santos de la iglesia de Filadelfia? Vamos a verlo. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en la gran tribulación es una hora de prueba, la hora de prueba. Habrá una persecución global, hermano. Esta hora de prueba vendrá sobre el mundo entero. Y como dice ahí, eh, como nunca, hermano, nunca habrá ni nunca ha sido y nunca será una gran tribulación como esta. Y es tan, como dice al principio, que las cosas van a pasar pronto, son cosas que van a suceder pronto, hermano, rápido, durante estos 7 años de prueba, de tribulación y de gran tribulación. Entonces el mundo entero estará viviendo todo esto. Recuerden, hermanos, que aquí en estos capítulos, eh, no así como en el capítulo 4 y el capítulo 5, la iglesia ya no se menciona en estos capítulos. ¿Qué pasa con la iglesia? Hay un arrebatamiento. Así que eh, vemos los mártires de toda nación, tribu, pueblo, lengua, porque los moradores de toda la tierra sufrirán bajo el reinado del anticristo. ¿Por qué? Porque muchos de estos mártires de la gran tribulación, sino decir de todos ellos, serán los que no quieren tomar la marca de la bestia y su número. Por tanto, serán decapitados, como dice eh, Apocalipsis 13, versículo 16 al 17, versículo 13, 16, 17, que entonces vemos aquí que vamos a leer Apocalipsis 13, que no lo anoté, hermanos, pero entonces, así que nadie puede contar a los mártires porque son tantos que solo Dios sabe. Además serán de todas las nacionalidades que hay en la tierra. Entonces vamos ahí a Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 para que lo anoten en sus casas, y también vamos a ver luego eh, capítulo 20 del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Primero leamos el capítulo 13 del libro del 16 al 17. ¿Qué pasa aquí? Que todos, y decía, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Entonces aquí los que no se podían son mártires, van a sufrir, van a morir por causa de no ponerse la marca de la bestia. Y dice el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que entonces, como les decía ahí, así que nadie puede contar a los mártires porque son tantos que solo Dios sabe. Además, serán de todas las naciones que hay en la tierra.
la multitud delante del trono. Entonces vemos también su naturaleza. Aquí es muy importante porque estos mártires tienen ropas blancas. Podemos ver que la ropa blanca es porque son virtuosos, son gente que son vestidos con ropas blancas por lo que ellos hicieron, por lo que ellos no quisieron marcarse. Ropas blancas, ropas de lino fino, representan, estas ropas blancas representan las acciones justas de todos los santos. Y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. 19, 8, que dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, además de ser virtuosos, entonces estos mártires y recibieron ropas porque son virtuosos, como les decía, y o sea, murieron por causa de la palabra del testimonio. Estos mártires recibieron las ropas blancas porque son virtuosos, o sea, murieron por causa de la palabra y por el testimonio de Jesús, como lo leemos ahí en el capítulo 6, versículos del 9 al 11, que ya lo leímos. Entonces, vimos que estos, que además de ser virtuosos, debido a sus palmas que tienen en sus manos, estas palmas son palmeras, y podemos ver que los mártires de la gran tribulación son victoriosos. Las palmas representan la victoria de Cristo Jesús, como dice más adelante. Entonces, y como lo mencionó ahí en Jesús, ahí cuando lo mencionó el Juan, lo dijo cuando entró ahí a la entrada triunfal que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén junto antes de la crucifixión. La gente tomó ramas de palmeras para recibir al Rey. Las palmas significan victoria, victoria en Cristo Jesús. Vamos a ver ahí el libro de Juan, capítulo 12, versículo del 12 al 13, y vamos a ver aquí el por qué toman sus ramas, palmas en las manos también en la época en que Jesús estaba a punto de ser crucificado. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, estos mártires tienen palmas en las manos porque ellos son los que vencen muriendo, o sea, son victoriosos sobre el diablo, no hacen caso omiso a la marca que el diablo, recuerden, el anticristo va a poner en la frente o en el brazo derecho de aquellos que eh, quieren tomar eso. Entonces estos mártires tienen, como dije, vamos ahí a Apocalipsis eh, 2.10, porque ahí nos muestra cómo debemos ser fiel, porque es fiel, son fieles hasta la muerte. Estos son victoriosos, como dije, sobre el diablo. Entonces, Apocalipsis 2.10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, aquí es hasta la muerte deben ser fieles, van a ser fieles estos que van a pasar la gran tribulación, los que están vestidos de ropa blanca, como ahí lo dice en la primera parte del versículo 9, que he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, luego vamos a ver su noticia. Aquí en el versículo 10 nos saltamos a versículo 10 diciendo,
que dice el versículo 2, y clamaban con gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, los mártires de la gran tribulación claman y dan su noticia de alabanza a Dios por su reino. Reconocen que la salvación que tienen es la que vino del que está sentado en el trono del universo, de Dios Padre. Además, dan su noticia de alabanza a Dios por su regalo. Entonces, como dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, dan su alabanza a Dios por su regalo, un regalo que no merecido. Recuerden, hermanos, que gracias a Dios y a su gran misericordia, el Señor es dadivoso y da su salvación a todo aquel. En este momento estamos en el periodo de la gracia y es un regalo no merecido la salvación, el Evangelio. Entonces, pero en ese tiempo también es lo mismo, también va a ser ese regalo y cada uno va a poder recibir ese regalo de salvación. Su salvación vino a través del Cordero, el don de justicia y el don de Dios, el que Dios dio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como lo dice ahí el libro de Juan, entonces la salvación es una, el Evangelio uno, para todos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vamos ahí a los millares alrededor del trono, los millares alrededor del trono y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la hora y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando los mártires claman a Dios y lo alaban por quién es y por quién lo ha hecho, la gran multitud alrededor del trono se postra y adora al Creador. Entonces, los ángeles son innumerables, millones de millones, como lo dice. Vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11. 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones. Entonces, ángeles son millones y millones de ángeles eh, alrededor del trono de Dios y del Cordero. Y ellos con los 24 ancianos y los 4 querubines adoran a Dios y al Cordero con la gran multitud de los mártires de la tribulación, como lo menciona ahí el versículo 9. Así es como Dios nos describe la escena de los mártires en el tercer cielo. Él nos está mostrando, se lo está mostrando a Juan y le está diciendo escribe. Entonces Juan lo está viendo, como decía yo, y lo está oyendo. Hay una multitud de ellos y se juntan con la multitud de criaturas que ya están en el cielo y todos adoran a Dios. Por lo tanto, que es lo que se ha hecho. Y vamos a ver luego que debemos como dice ahí en el siguiente pasaje, vamos a ver con certeza que los que forman esta multitud son los mártires de la gran tribulación. Entonces, hermanos, les insto a que sigan estudiando este capítulo 7 o el libro de Apocalipsis para que puedan ver cómo es lo que esta situación que pasa, que es. Hermanos, nosotros no dimensionamos cuánto va a ser tan fatal, no encuentro la palabra adecuada, pero preocupémonos, hermanos, debemos estar orando unos por otros, pero a la vez también preocuparnos por nuestros amigos, por nuestros compañeros y por nuestros familiares y llevarles el Evangelio. Y recuerden que el Evangelio en estos momentos, hermanos, es
gratuito. El Señor aún está, la voluntad de Él es que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, Él, como dice, se me vino a la mente en versículo, Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él viene, Él va a venir, Él va a hacer el arrebatamiento. Por tanto, hermanos, les insto a que estemos trabajando cada día en la salvación de las demás personas. Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta clase es muy cortita y les ruego, hermanos, que ustedes estén orando cada día por este libro de Apocalipsis y por la Iglesia Bíblica Bautista Macul. Entonces vamos a terminar aquí, lo vamos a dejar aquí y les invito a orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por este momento, que le ruego, Señor, que usted le dé sabiduría a los hermanos que van a estudiar este versículo. Hay mucho que se puede estudiar, mucho que sacar, Padre, mucho que algunos hermanos pueden descubrir dentro de este capítulo 7, Señor. Le ruego que usted les dé sabiduría, como dice su palabra. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Le doy gracias por todo lo que usted nos da en el maravilloso nombre y bendito es nuestro amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, lo dejamos hasta aquí y vamos a seguir la próxima semana con otro tema dentro de esta paréntesis de los 7 sellos. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guarde.